Muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Entre Opiniones. Jainer, y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a nuestro invitado, el señor José Armando Tavares. Así es, bueno, tiene una amplia experiencia en el área de la inteligencia artificial, más de 25 años de experiencia en la educación tecnológica, es rector del ITLA. Muy buenos días, José, ¿cómo se encuentra? Muy bien, una mañana activa y bueno, pues contento de estar acá compartiendo con su público también y bueno, ver lo interesante de este proceso educativo que avanza y se fortalece. Así mismo es, justamente por eso nos acompaña en este día, porque esto es EduMás, una plataforma educativa, y hablamos mucho sobre este tema vinculado siempre a la tecnología, y más ahora que estamos viendo este auge de la inteligencia artificial. En ese mismo sentido queremos iniciar esta entrevista, o más bien conversatorio. ¿Cómo ve usted este auge, sobre todo en la República Dominicana, en cuanto a la inteligencia artificial? Bueno, el mundo está inmerso en eso. De hecho, recientemente pues se hizo pública la noticia de un agente de inteligencia artificial creado por China, llamado DeepSeek, que fue tan innovador desde el punto de vista tecnológico que amenazó las innovaciones tecnológicas en Estados Unidos y provocó un mini colapso en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y eso es un símbolo, un signo de lo que está representando hoy la inteligencia artificial en el mundo, en términos de ser una innovación tecnológica disruptiva que tiene la fuerza, el poder, la capacidad de cambiar de manera radical cómo vivimos y por tanto cómo nos educamos y cómo educamos. Entonces aquí en la República Dominicana no somos ajenos a ese fenómeno, es decir, hay un interés creciente por parte del sector público, del sector privado, por parte de las empresas, de incorporar inteligencia artificial en sus procesos. De hecho, dentro de unas orillas tengo yo una reunión con una empresa para acompañarles en el proceso. Le hice un diagnóstico de todos sus procesos e identifiqué las oportunidades donde esa organización puede implementar inteligencia artificial para optimizar procesos, reducir costos, hacer más eficiente pues la capacidad de las organizaciones. Entonces la IA o inteligencia artificial como herramienta al servicio de ese objetivo pues ciertamente está causando un antes y un después. En el ámbito educativo sabemos que muchos de nuestros estudiantes ya están usando distintos chats como el ChatGPT y otros para de esa manera desarrollar sus procesos educativos. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el uso de estas plataformas o de estos chats que sustituye muchas veces el nivel de reflexión crítica de los estudiantes? La pregunta es súper interesante, porque toda innovación tecnológica se le tiene que dar una mirada humana desde la perspectiva ética, como usted bien decía, cuáles son las ventajas, las oportunidades, pero cuáles son las amenazas o desafíos. Es decir, toda cosa nueva que el ingenio humano crea, pues crea una situación en la cual hay que implementarla, evaluarla y luego pues procurar de que lo creado por el ser humano no vaya en contra de él. Un martillo tan útil, ¿verdad? Yo sé que Jenny es una mujer que resuelve en su casa, pone su clavo, sí, etcétera. Claro. Ese mismo martillo que es tan útil en la mano de un experto carpintero, un experto ebanista, también puede convertirse en un arma para hacerle daño a un ser humano, para matar a una persona. Entonces, por eso las herramientas que crea el ser humano tienen que dársele un uso ético, un uso para el bien. Entonces, la inteligencia artificial sucede lo mismo, es decir, cuando la inteligencia artificial incursiona en el aula, los jóvenes tienen dos opciones: o la utilizan como una ayuda adecuada para, digamos, llevar a un nivel mayor sus aprendizajes, o puede ser también un instrumento de plagio, de muletilla, de bastón, de cederle a la herramienta esa capacidad reflexiva que se le está pidiendo el maestro o la maestra, que el maestro o la maestra está intentando desarrollar en el niño o adolescente. Entonces, aquí la clave que es utilizar la inteligencia artificial
de la manera correcta. Nunca cerrarse a eso. Nunca prohibir el uso de ChatGPT en un aula, en un colegio, en una escuela. Es mi posición. Es mi posición. Así como la calculadora en su momento supuso una innovación tecnológica que creó un debate en el aula. Es decir, los académicos, los pedagogos, los tecnopedagogos analizaron el asunto. ¿Puede la calculadora tener el potencial de reducir el pensamiento matemático, el razonamiento matemático de los chicos? Sí. No, pero usted tiene que procurar que ese instrumento, esa herramienta, esté en su justo lugar. Entonces, si tú utilizas inteligencia artificial, cuando tú estás estudiando y estás viendo diferentes fuentes y tú quieres completar conceptos y tú quieres de alguna manera usar la herramienta, yo he usado la herramienta, por ejemplo, para temas de foros, para generar, por ejemplo, procesos creativos, para que en función de 10 ideas que el ChatGPT te genere, tú elijas el que más te convenga. La forma de estructurar una pregunta, ahí ChatGPT es una maravilla, porque de hecho ya en metodología de investigación a uno le enseñan que lo más importante es la pregunta. Es decir, formular una pregunta de investigación implica tener también una capacidad de razonamiento y pensamiento crítico. Y bueno, el prompt, el famoso prompt del ChatGPT, porque el ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa conversacional, que a través de un prompt en lenguaje natural o de un conjunto de instrucciones en lenguaje natural, tú le puedes decir al chat que te dé cuál es la edad de Juan y cuándo nació y dónde estaba. No sé si ese ChatGPT pueda tener, digamos, los datos específicos de una persona, pero sí tiene la capacidad de tenerlo. Entonces, esa es la clave de todo instrumento y toda herramienta y toda innovación tecnológica en este mundo. A propósito de esto, José, ¿cómo se verían las profesiones, los profesionales, vamos a decir ya en los próximos años, porque estamos viendo una inteligencia artificial bastante avanzada, también declaraciones de principales líderes, por ejemplo en el caso de Elon Musk, que dice que ya, por ejemplo, el caso de los doctores, que la medicina ya no se va a estar necesitando ni los abogados por la inteligencia artificial. ¿Cómo se verían afectados, bueno, todos nosotros, los profesionales, con el uso de esta inteligencia artificial? Bueno, Elon Musk a veces da unas declaraciones que son parte, obviamente, de su rol, ¿verdad? Como CEO, innovador, brillante. Hace unas declaraciones sobre el futuro, de lo que va a suceder, que nos invita a ir a más. ¿Okay? Pero la pregunta tuya es fascinante y me da la oportunidad. Yo, como algunos que nos ven, que nos escuchan, he dedicado mi vida a la educación tecnológica. Yo cuando tenía apenas 19 años, estaba en la universidad, tenía que trabajar para conseguir, ¿verdad?, recursos para pagarme la matrícula, etcétera. Pues busqué un trabajo formal y el primer trabajo que pude conseguir fue de profesor de informática, en aquel momento llamaban profesor de cómputos, en el Colegio Calazán, donde yo me gradué. Que precisamente al nuevo ministro le di clase en el Calazán. Sí, yo le di clase de cómputo en el Calazán, ahí nos conocimos él y yo, el nuevo ministro. Pues resulta que desde ese momento siempre he trabajado en el campo tecnológico, que es mi pasión, la ciencia y la tecnología, pero descubrí el poder transformador que tiene la educación y sobre todo la educación tecnológica en eso que tú preguntas, en la posibilidad de darle la garantía de un mejor futuro a un joven, a un chico, una chica dominicanos que están aprendiendo algo y que están buscando que eso que aprenden, esas habilidades técnicas que desarrollan, les puede garantizar un futuro mejor, en términos de empleo, bienestar económico, etc. Entonces, desde los 19 años, luego, bueno, ocupé la posición de director de Ingeniería de Sistemas de Computación de la Pucamaima, entre otras cosas que hacía. Casi siempre la educación, ustedes saben, es más vocación que otra cosa. Uno complementa eso para poder... Pues lo que te quiero decir con esto es que en los últimos tiempos he creado una organización sin fines de lucro llamada Libertad Digital, que tiene como misión aportar la construcción de una verdadera nación digital en la República Dominicana. Y el centro del desarrollo tecnológico nacional tiene que ser apostando al talento, a las personas, a los jóvenes.
Y una de las cosas que yo he propuesto en diferentes escenarios, medios donde me han invitado a entrevistas, es la conformación de un Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico y cuyo componente base debe ser el desarrollo del talento. Y el Ministerio de Educación y el sistema educativo dominicano juegan un rol fundamental para el desarrollo de ese talento. Yo estoy haciendo ahora una consultoría en el área de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y es fundamental que haya una apuesta seria con recursos, con estrategia, con acciones, con actividades, para ayudar a que nuestros chicos y chicas desde una muy temprana edad le interesen la ciencia y la tecnología y luego se decanten, no solamente por el bachillerato técnico en informático y bachilleratos técnicos afines, sino que podamos aumentar en cantidad y calidad la cantidad de ingenieros, científicos, jóvenes profesionales en el área de ciencias, porque solamente así en el hoy y en el futuro, un mundo altamente tecnológico digitalizado necesita contar con ese talento. Y ese talento, ¿quién lo forma? ¿Quién da las garantías de que ese talento va a estar disponible? ¿Quién abre puertas a los niños y niñas para que luego en un futuro, en su juventud, en su adultez, puedan desarrollar al máximo su potencialidad? El sistema educativo nacional. Entonces, yo creo que terminando y cerrando tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, que a mí la verdad que me apasiona, es que necesariamente para que haya inteligencia artificial en el país y en el mundo, se necesitan obviamente talentos que son producidos, que son entrenados, capacitados y formados por el sistema educativo nacional. A propósito de que hoy se celebra el Día del Internet Seguro, ¿cómo nosotros podemos garantizar que el uso del Internet que nosotros hacemos, de verdad, haya seguridad? Porque incluso se dice que cuando tú, por ejemplo, googleas algo en Internet, eso repercute en otras áreas porque está pendiente algún tipo, digamos, de resonancia de eso y te mandan anuncios de distintas instituciones vinculadas a eso que tú estás buscando, porque como que hay algún tipo, digamos, de resonancia de eso. Si tú hablas, por ejemplo, de determinado producto, te mandan todos los anunciantes de ese de productos similares a tu cuenta de Internet particular. Ese nivel de privacidad, por ejemplo, está un poco lacerado, según tengo entendido. No, efectivamente, de hecho, los estados, ¿verdad? Los gobiernos de los estados han hecho esfuerzos importantes en crear y fortalecer el marco regulatorio del uso del Internet. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea, que va avanzando y tiene una ventaja en términos, porque en Europa hay una gran conciencia de la importancia de la protección del dato personal de cada individuo, de cada ciudadano de la Unión Europea, y también del derecho a la privacidad. Pero ciertamente, del punto de las cookies, ustedes cuando visitan un sitio web y le sale un mensajito y le pide a una autorización a uno expresa de aceptar las cookies, uno cuando dice aceptar las cookies, uno está permitiendo, ¿verdad?, que un tercero pueda rastrear tu actividad, qué sitios visitas, cuáles dentro del sitio, cuáles son los enlaces que más haces clic o presionas, cuánto tiempo estás en esos sitios web. Es decir, esa data que se va recopilando, porque hay un monitoreo del comportamiento, hay una trazabilidad de lo que haces en Internet, es una data importante porque eso te da la oportunidad a aquellos que, por ejemplo, son anunciantes, hacen marketing digital, de afinar mejor sus campañas publicitarias. Pero como usted bien dice, hay elementos en los que uno, obviamente hay que respetar el derecho de cada quien, es un derecho constitucional a la privacidad y también a el derecho a saber qué hacen las organizaciones con tus datos personales. Y en ese sentido yo siempre he dicho que para eso existen precisamente los estados, para eso existen los gobiernos de los estados, porque es un asunto de gobierno, es un asunto de bien común, es un asunto de proteger al ciudadano de ese posible mal uso de tus datos personales.
Sucedió, por ejemplo, con el escándalo de Cambridge Analytics, ahora, por ejemplo, que Donald Trump volvió, pero la gente olvidó que hace 5 años, no, mucho más, hace 8 años, 9 años, Trump accede al poder porque en una alianza con Facebook se define una campaña política que permite perfilar más de 25 millones de electores en Estados Unidos. ¿Sobre la base de qué? De lo que usted acaba de decir. Cuando usted entra en su Instagram, cuando usted entra en Facebook, es inevitable. Cuando usted entra en cualquier plataforma, es inevitable que usted deje una trazabilidad. ¿Qué significa? Todo lo que haces queda una traza, queda registrado, y sobre ese comportamiento yo puedo analizarte. ¿Cuáles son tus gustos? Si usted está en Amazon, que son, digamos que los creadores de cómo puede uno analizar el comportamiento del consumidor, cómo se comporta. Desde que tú entras en Amazon y tú pones un artículo, automáticamente salen artículos relacionados. Sí. Vuelves a visitar y de una vez entiende cuáles son tus gustos, lo que te gusta. Entonces, en ese sentido, existe la parte positiva, que mucha de esa información son útiles, incluso hasta para los gobiernos, para definir políticas públicas, para evaluar impactos de acciones gubernamentales, en el sentido de que necesita esa data. Pero esa data, lo que se hace con esa data tiene que hacerse en el marco de la transparencia, en el marco del uso ético de los datos de los ciudadanos, y no puede haber una violación a ese derecho. Ahora surgen lo que desde Libertad Digital, la asociación sin fin de lucro que yo fundé y presido, defendemos lo que se conocen como derechos digitales. Es decir, los derechos digitales son la expresión digital de los derechos fundamentales. Entonces, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, es decir, yo recuerdo una académica, una directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ecuador, en un evento, me contaba lo triste que vivió una etapa oscura de sus vidas, un divorcio, una situación. A veces las mujeres se enfrentan a situaciones difíciles, ¿verdad? Y me contaba su experiencia, o nos contaba su experiencia a un grupo, y decía que en ese momento Twitter, ahora se llama X, pero en ese momento Twitter ya utilizó eso como un desahogo, y publicaba cosas rarísimas, cosas que hoy no les representan. Ella no es eso hoy, es una mujer nueva, superada, fortalecida, renovada. Entonces, pero eso quedaba ahí, queda ahí, es una trazabilidad. Entonces, por ejemplo, gente que utiliza esas plataformas para difamar, para publicar bulos, falsedades. Entonces, pero poco a poco, tengo que reconocerlo, se ha ido cambiando. Recuerdo yo una charla que yo fui con el director de comunicación para América Latina de Facebook, y yo le hacía la pregunta, pero que si alguien te difama en internet, está cometiendo un delito. Bueno, nosotros respetamos la libre expresión. No podemos hacer nada en ese sentido. No, ya hay unas políticas, ya ha ido mejorando, ya hay un proceso de denuncia, ya te tumban esa información, si hay un daño, o sea, inmediatamente, incluso si hay alguna mala palabra o que pueda lacerar a alguna persona, de una pero claro, lenguaje de odio, etcétera, esas son cosas positivas que estos medios digitales han ido aprendiendo, porque lo importante es el ser humano y que lo tecnológico esté al servicio de la persona humana. Ese es el enfoque. Excelente. José, ya en esta parte final, nos gustaría que si usted tiene algún consejo para aquellos jóvenes que están interesados en la parte de la tecnología, sobre todo en inteligencia artificial en sus estudios, pues usted pueda dirigirlo. No, pero una oportunidad. Si aquí en la nación hay 500,000 de jóvenes, a ese 500,000 de jóvenes digo, estudien tecnología. Bueno, por ejemplo, si alguien quiere estudiar, en Libertad Digital tenemos unos cursos, algunos son gratuitos, es decir, mediante becas. En Libertad Digital pueden entrar. Nosotros acabamos de terminar y vamos a entregar los certificados del primer bootcamp o capacitación intensiva en inteligencia artificial generativa, basada en plataformas de Microsoft, Azure, y pues eso se dio gracias al patrocinio de una empresa que dirige un dominicano de Puerto Rico, y dio esas becas, 10 becas para 10 jóvenes talentosos, y pensamos reeditar esa capacitación. Pero lo que sí les digo es que hay futuro garantizado para ustedes, chicos, en el área tecnológica. Es un área divertida, un área de futuro,
un área donde hay diferentes espacios de aplicación, en el área de software, ciencia de los datos, en el área de diseño gráfico UX UI, es decir, hay la oportunidad de desarrollar al máximo lo que Dios te dio, tus talentos, en un espacio súper divertido, innovador, que siempre está en cambio, que siempre uno está aprendiendo cosas nuevas y chulas. Bueno, pues agradecemos al ingeniero José Armando Tavares por estas distintos consejos, distintas opiniones que ha ofrecido sobre temas tan importantes de la inteligencia artificial y de la Internet en sentido general. Muchísimas gracias a ustedes, un honor compartir este espacio. Gracias por la invitación. Igual para nosotros, José, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Entre Opiniones. Nos vamos a una pausa comercial. Usted quédese en sintonía.